Ya sabiendo la deducción matemática y la gran aplicación que tiene la ecuación de Henderson-Hasselbalch para la cuantificación del pH de una solución buffer, ya sea en un sistema ácido o en un sistema básico, este video abordará ejemplos específicos del uso de esta ecuación en estos dos escenarios, pHs básicos y pHs ácidos con soluciones amortiguadoras. Bueno, empecemos con este ejercicio. Calcular el pH de una disolución obtenida al disolver 1,80 moles de ácido acético y 0,96 moles de acetato de sodio hasta obtener un volumen total de 250 mililitros de disolución. Este ejercicio no lo debemos confundir con cálculo de pH de ácido débil, cálculo de pH de la hidrólisis de una sal, porque aquí el enunciado claramente nos está diciendo que estas dos sustancias, el ácido débil, ácido acético, y la sal de ese mismo ácido acético, o bueno, no de ese mismo, sino que de el anión que contiene ese ácido, acetato de sodio, están mezclados en un volumen diferente, obteniendo una disolución. Entonces, cuando leamos esto y deduzcamos que estos dos componentes se encuentran mezclados en una nueva solución, el método de resolución del ejercicio radica en el uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Recordemos aquello que vimos en el video previo sobre el ion común. Aquí nos están diciendo que hay ácido acético, sí, y nos están diciendo también la cantidad que se agrega de ese ácido acético. Pero no es el único componente que se disuelve. También aparece la sal llamada acetato de sodio y nos dan la cantidad de esa sal que se agrega en una nueva disolución. ¿Qué tienen en común el ácido acético y la sal acetato de sodio? El anión acetato, que se convierte en el ion común, y por ende sabemos que cuando están mezclados en un mismo beaker, ¿cierto?, formando una solución, esta solución va a tener una resistencia a cambios drásticos de pH, es decir, ellos dos van a conformar un buffer. Bien, y entonces si me piden calcular el pH, no me están pidiendo el pH ni del ácido ni de la sal, me están pidiendo el pH de la mezcla que se llama buffer. Y la ecuación que se utiliza en este caso es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí también quiero que tengamos un poquito de sentido común, y es que si vamos a utilizar ácido acético y la base conjugada de ese ácido acético, ese buffer tendrá un pH ácido. Entonces podemos utilizar la versión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que utiliza directamente el pKa. Bien, entonces el pH del buffer será igual a el pKa del ácido débil más el logaritmo de la relación o el cociente entre la concentración del anión y el ácido débil. Identifiquemos entonces qué tenemos dado la información del enunciado. Pues podemos deducir rápidamente que el ácido débil, el HA, o sea, necesitamos saber por quién vamos a reemplazar aquí HA. El ácido débil es el ácido acético y esta es su fórmula química. ¿Qué nos dan o qué nos dicen acerca del ácido acético? Pues no nos están diciendo mayor información, entonces recurrimos a las tablas que están reportadas en la literatura, buscamos la K sub A del ácido acético que corresponde a 1.8 por 10 a la menos 5 y rápidamente aplicamos el operador menos logaritmo en base 10 para calcular el pKa. En este caso, menos logaritmo en base 10 de 1.8 por 10 a la menos 5 nos da resultado 4.74. ¿Para qué nos sirve hallar el pKa? Pues obviamente para reemplazarlo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Quién será este A-1? A-1 ya les había dicho que representa la base conjugada del ácido débil y en este caso pues sería el anión de la sal que nos están diciendo agregan en la disolución. Este anión pues será el anión acetato que tiene fórmula CH3COO-1. Pero analicemos quién provee o cuál es la fuente del anión acetato.
En el ejercicio claramente nos dicen que se agregan 0,96 moles de acetato de sodio, o sea, nos dan es la sal, no directamente el anión. Pero nosotros sabemos que las sales, al ser electrolitos fuertes, ¿cierto? Al ser sales iónicas, en agua se disocian de manera irreversible y completa en catión, que sería el catión sodio, y en el anión, que en este caso pues es la base conjugada del ácido acético, el anión acetato. Entonces ya tenemos la información del anión acetato. ¿Por qué? Porque si nos dan las moles de la sal acetato de sodio, miren que la relación es 1 a 1. Una mol de acetato de sodio produce una mol del anión acetato. Entonces del anión acetato tendríamos también 0,96 moles. Ahora bien, vengamos a reemplazar eso en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH del buffer es igual al pKa más el logaritmo de. Ahora desmenucemos un poco más. Me dice que es la concentración del anión molar dividida la concentración del ácido débil. ¿Qué es molaridad? Número de moles de soluto sobre volumen de solución en litros, y pues para el caso del ácido pues aplica la misma fórmula, moles de ácido débil sobre volumen total de la disolución. Lo interesante aquí es que nos dicen que se va a preparar un volumen total de disolución de 250 mililitros. Como quien dice, tenemos 0,250 litros de disolución. Pero, ¿cuál es la lógica que debemos tener acá? Que esas moles del anión que proviene de la sal van a estar disueltas en 0,250 litros, pero a su vez esas moles de ácido acético que son 1,80 moles también estarán disueltos en ese mismo volumen porque están en el mismo vaso, en el mismo recipiente, formando la misma disolución, el mismo volumen, 0,250 litros. ¿Eso qué quiere decir? Que si metemos la lógica matemática vamos a ver que al aplicar la regla de el producto de extremos dividido el producto de medios, o en mis tiempos lo llamaban la regla de la oreja, pues el volumen de disolución, volumen total de disolución 0,250 se va a cancelar. Entonces podemos ahora matemáticamente considerar que esta es una expresión equivalente de la ecuación del Henderson-Hasselbalch. pH del buffer es igual a pKa más el logaritmo de la relación de los moles de la base conjugada sobre moles del ácido débil. ¿Por qué ya no molaridad? Ya les expliqué, porque siempre va a ser el mismo volumen de disolución donde encontraremos esas moles y por ende matemáticamente se nos va a cancelar. Pero si ustedes se confunden, no pasa nada. Utilicen la ecuación de la izquierda dividiendo entre el volumen de la mezcla y llegarán al mismo resultado que utilizando la ecuación simplificada de la derecha. No hay problema, solamente quiero hacer hincapié para quienes buscan siempre trucos para resolver de manera más rápida un ejercicio. Ahora podemos reemplazar con tranquilidad las moles que ya tenemos de manera clara y explícita en el enunciado. El pH del buffer será igual al pKa, que pues ya dijimos que era 4,74, entonces 4,74 más logaritmo en base 10 de la relación de las moles del anión de la sal sobre las moles del ácido. Y pues claramente vemos que son 0,96 moles del anión acetato, porque la relación es 1 a 1 con la sal, dividido 1,80 moles que son las del ácido acético. Al hacer la operación, hallamos que la respuesta es el pH del buffer es 4,47. ¿Esta respuesta tiene lógica? Sí, porque estamos hablando de un sistema buffer constituido por un ácido débil y su sal correspondiente. Entonces ya de entrada esperaríamos que el pH fuera inferior a 7, lo cual corroboramos con esta respuesta. Entonces tiene lógica desde el punto de vista matemático y también desde el punto de vista químico. Hagamos otro ejercicio, un poquito diferente, pero empleando la misma forma de la ecuación. ¿Cuál será el pH de una disolución obtenida al disolver 1,80 gramos de propanoato de sodio, fórmula que está aquí, fórmula condensada, bueno, fórmula desarrollada, CH3, CH2, COO, sodio, con una masa molar de 96,07 gramos sobre mol, y esta solución se prepara disolviendo esos como 80 gramos de esa sal con 25 mililitros de una solución 0,100 molar de ácido propanoico.
y ya de entrada nos dicen que el pKa del ácido propanoico es igual a 4.874. Esta masa de propanoato 1,80 y estos mililitros de la solución 0,100 molar se agregan dentro de un balón aforado de 100 mililitros hasta completar a volumen con agua desionizada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el pH que me da después de realizar esa mezcla en ese balón y completar a volumen con agua desionizada? Lo primero, vuelvo y recalco acá, que quiero que tengan presente es que este no es un cálculo de pH de ácido débil o un cálculo de pH de hidrólisis de una sal. No, porque justamente en el mismo balón aforado de 100 mililitros estamos mezclando esos dos componentes. Y ya habíamos hablado que cuando mezclamos un ácido débil con su sal, la sal que tiene el ion común anión de ese ácido débil, estamos preparando un buffer. Entonces, si preparamos un buffer, recurrimos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH del mismo. pH del buffer es igual al pKa más logaritmo de la relación entre concentración del anión o base conjugada sobre concentración del ácido débil. Veamos con qué información disponemos. En este caso, el ácido débil HA pues es el ácido propanoico. También se le conoce en el argot popular como ácido propiónico. No estamos hablando de una sustancia diferente, es lo mismo, simplemente aquí se nota un poco más las reglas de UPAC. El ácido propanoico tiene esta fórmula CH3CH2COOH, mire, 3 carbonos, por eso es el prefijo prop. Y la información que nos dan del ácido propanoico directamente ya es el pKa, que es igual a 4.874. Listo. ¿Quién será el A-1? Es decir, el anión o base conjugada de ese ácido. Pues va a ser el anión propanoato. El anión propanoato se obtiene pues al retirar el protón ácido del grupo carboxilo, los CH3CH2COO-. Pero bien, ¿quién nos provee este anión propanoato? El anión sale de la disociación de la sal. ¿Cuál sal? La sal claramente dice el enunciado propanoato de sodio. Entonces el propanoato de sodio, al ser un electrolito fuerte, ¿cierto? Una sal iónica, apenas entra en contacto, se disocia de manera completa e irreversible en catión sodio más el anión propanoato, que también se conoce como propionato. Listo. Este es el de carga negativa. Y la relación estequiométrica es 1:1. Una mol de propanoato de sodio producirá una mol de anión propanoato. Entonces ya sabemos que si tenemos las moles de sal agregada, también tendríamos las moles del anión o base conjugada. Apliquemos entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch. pH del buffer será igual a pKa más el logaritmo. Aquí ya hice hincapié en que el volumen de la disolución es el mismo, tanto para el denominador como para el numerador, y por ende lo puedo cancelar. Entonces lo que a mí realmente me importa es calcular las moles reales de base conjugada y las moles reales de ácido débil que yo agrego en la mezcla. Entonces logaritmo de las moles del anión dividido entre las moles del ácido débil. Ok, pero miren que este ejercicio es ligeramente diferente al anterior, porque en el enunciado del ejercicio número 1 yo les di directamente los valores de las moles. En cambio aquí para el caso de la sal les estoy dando la masa de la sal, y miren que para el caso del ácido les estoy dando es un volumen de una solución con cierta concentración. Entonces hay que hacer unos pasitos adicionales para despejar el valor de las moles. Miren que lo puse de colores diferentes para que sea mucho más didáctico y clara la explicación. Vamos a hallar las moles del anión. Las moles del anión serán aquellas que resultan de la disociación de la sal. Entonces, una mol de sal produce una mol de anión. ¿Cuánto tengo de sal? El ejercicio claramente dice que se mezclan 1,80 gramos de propanoato de sodio. Para pasar de gramos a moles utilizamos la masa molar. Una mol de propanoato de sodio pesa 96,07 gramos. Con esto ya sabemos que se van cancelando las unidades de masa. Entonces aquí ya gramos se cancelan con estos gramos y la respuesta va en moles de sal. Una mol de propanoato de sodio, entonces hay que pasarla a moles únicamente de anión. Aquí es donde digo que prima mucho el análisis de la estequiometría.
Entonces, una mol de propanoato de sodio contiene una mol del anión propanoato. Entonces puedo cancelar moles de la sal y obtener la respuesta únicamente en moles del anión. Y eso da 1,87 por 10 a la menos 2. O sea que este resultado ya lo tengo listo para sustituirlo o reemplazarlo en el numerador del fraccionario al que le vamos a aplicar el logaritmo. Nos falta el denominador. Fíjense en el color morado. ¿De dónde saco las moles del ácido? Del ácido débil. Pues resulta que del ácido débil yo no agregué las moles, sino que agregué un volumen de una solución y le conozco la molaridad. Y esto ustedes ya lo saben hacer. Cuando multiplico volumen por molaridad, ya puedo de ahí despejar las moles. Entonces aquí está, 25 mililitros de la solución del ácido por la molaridad, sabiendo que por 1000 mililitros de solución, que es lo mismo que decir un litro, mililitros cancelan mililitros, hay 0,100 moles de el soluto. ¿Cuál es el soluto? Pues el ácido propanoico o el ácido propiónico. Y entonces pues cancelamos volúmenes, unidades de volumen, y esto nos da 2,50 por 10 a la menos 3 moles de ácido propiónico. Listo. El ácido propiónico o el ácido propanoico es lo mismo, pues esas moles son las que yo necesito ahora colocar en el denominador del fraccionario al cual le voy a aplicar el logaritmo en base 10. Y quiero que tengan aquí muy presente es que esa mezcla se prepara en un balón aforado de 100 mililitros. Entonces esta imagen la tengo muy presente, la traje aquí a colación para que tengan presente cómo se prepara una solución amortiguadora en el laboratorio. Normalmente en el laboratorio vamos a disponer de una solución stock de un reactivo, por ejemplo en este caso el ácido propanoico, y los gramos, porque las sales son iónicas, los compuestos iónicos se caracterizan por tener altos puntos de fusión, entonces generalmente pues esas sales son sólidas y entonces vamos a tener que pesar la masa de sal que contiene las moles de anión que a mí me interesa incorporar en la mezcla para lograr un determinado buffer con cierto pH. Entonces aquí la imagen es como que, imagínense que aquí en la parte inferior del balón y en este líquido yo ya disolví los 1,80 gramos de propanoato de sodio. Le agrego la alícuota de los 25 mililitros de ácido, el cual está en estado líquido, y pues al estar en estado líquido me va a permitir pues ir disolviendo ese sólido. Listo, eso lo hago dentro del balón, puede ser, aunque realmente se hace primero en un beaker, luego dentro del balón, pero luego se completa con agua, entonces realmente estamos haciendo una dilución. Lo importante es el concepto acá. Cuando yo diluyo cambia la molaridad, eso es cierto, pero las moles no. Las moles que estaban dentro de los 1,80 gramos de propanoato de sodio siguen aquí dentro del balón, estas moles siguen acá. Las moles que están dentro de una alícuota de 25 mililitros de una solución 0,100 molar de ácido propanoico no se fueron para ningún lado, siguen acá. Lo único que hicimos fue agregar un poco de agua, pero las moles permanecen. Por eso es que tiene mucho sentido utilizar esta versión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya no en términos de molaridades, sino de moles, porque el volumen total o volumen final de la disolución a la final no importa, porque matemáticamente se nos cancela debido a que es la división de dos fraccionarios que tienen el mismo denominador. Entonces pH del buffer será igual al pKa del ácido, que es 4,874, más logaritmo en base 10 de las moles de el anión dividido las moles del ácido, y pues por eso lo dejé claramente con colores diferenciados para que no tengan ninguna confusión en que en la parte de arriba van moles del anión propanoato y en el denominador van las moles de ácido acético que venían en la alícuota. Al hacer la operación matemática de esta ecuación, pues llegamos al valor de que el pH del buffer es 5,75, lo cual tiene lógica porque estamos preparando un sistema buffer o más bien al mezclar un ácido débil con la sal que contiene el anión de dicho ácido débil, pues debe ser un sistema ácido. El pH me tiene que dar inferior que 7 y es el caso. Entonces aquí podemos tener una confianza en que estamos resolviendo adecuadamente el ejercicio. Por último, y no menos importante, me pareció pertinente traer aquí un ejercicio con un sistema ahora de pH básico.
El ejercicio dice de la siguiente manera. Se agregan 2,30 gramos de cloruro de amonio, esta es la fórmula del cloruro de amonio, a 1,50 litros de una solución 1,130 molar de hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio, al ser una base, es una base débil, tiene una constante basicidad igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Con estos datos, ¿cuál es el pH del buffer resultante? Y miren que nos preguntan por el pH. De entrada ya nos están diciendo que es un buffer, entonces aquí no habría tanta dicotomía o tanta confusión, porque de entrada ya sabemos que hay que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para despejar el pH. Pero bien, este es un pH, esta es una solución o un sistema buffer básico. ¿Por qué tiene que ser básico? Por los componentes. Miren que se está mezclando una base débil, que es el hidróxido de amonio, con una sal que contiene el catión de esa base débil. ¿Cuál es el catión? Es lo que nosotros ya sabemos que se llama el ácido conjugado, y el ácido conjugado del amoníaco es el catión amonio, NH4 más 1. Entonces empecemos a identificar las partes de la solución buffer que nos permite elucidar el enunciado del ejercicio. Como en este caso es un sistema básico, yo les había hablado que podemos tener algunas versiones de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos van a ser muy útiles para calcular el pH. Aquí podemos hacer un paso intermedio. ¿Cuál es ese paso intermedio? Calcular primero es el pOH del buffer, y luego, recordando que la relación entre pOH y pOH es igual a 14 en sistemas acuosos, pues podemos dar la respuesta ahora sí a lo que nos preguntan. A mí me gusta mucho más esto porque es más operativamente mucho más sencillo y más fácil de ver. El pOH del buffer será igual a ¿qué? En este caso sería al pKb más el logaritmo del cociente entre ¿quién? El ácido conjugado sobre la base. O recuerden que en algunos otros libros lo ponen logaritmo del fraccionario entre la sal que contiene el catión de la base sobre la base débil. Esto es exactamente lo mismo. Entonces identifiquemos. La base, pues sin lugar a dudas, será el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio tiene esta fórmula, ¿sí? NH4OH, y ya nos están diciendo el valor de la K sub B. Y con el valor de la K sub B, pues aplicamos el operador menos logaritmo en base D. ¿Y para qué? Para despejar el pKb. Entonces, menos logaritmo en base 10 de 1.8 por 10 a la menos 5 resulta en 4.74. Ahora, ¿quién es el que va en el numerador? En el numerador va la sal, sí, pero recuerden que es que las sales, cuando se disocian, a mí lo que me importa es el catión que procede de esa sal, y el catión que procede de esa sal recibe el nombre de ácido conjugado. El ácido conjugado en este caso es el catión amonio, que tiene pues esta fórmula química. Pero ¿de dónde es que sale ese catión amonio? Como lo acabo de mencionar, pues el catión amonio viene de la disociación de la sal, y la sal en este caso es el cloruro de amonio. Electrolito fuerte, sal iónica, que en agua se disocia completamente y de manera irreversible en catión, que en este caso es el amonio, y en el anión. Pero el anión acá no nos importa, recuerden que el anión pues no genera reacción con el agua. Quien nos va a importar aquí es el ácido conjugado de la base, que es el catión amonio. Bien, la estequiometría también en este caso particular es 1 a 1. Una mol de cloruro de amonio produce una mol de catión amonio. Entonces, si yo sé las moles de la sal, esas mismas moles numéricamente serán iguales a las de las moles que voy a tener del catión amonio. Bien, apliquemos entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch para soluciones buffer de pH básico. pOH del buffer es igual al pKb más el logaritmo de. Aquí aplicamos, la misma modificación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque yo puedo pasar de molaridad a moles, recordando que tanto la mol del catión, del catión o del ácido conjugado, y el volumen de la base en donde se va a preparar esa disolución, los volúmenes son los mismos, entonces se cancelan matemáticamente por la regla del producto extremos y de medias. Entonces simplemente me interesa la relación de moles de sal o moles de catión sobre moles de base débil.
Nuevamente les pido el favor que tengan la consideración de la diferencia de colores para que tengamos mayor facilidad en la comprensión del ejercicio. Vamos a hallar las moles del catión. ¿De dónde sale el catión? Aquí ya lo tenemos en negrilla. El catión sale de la disociación de la sal. En este caso, catión amonio. El catión amonio viene de 2,30 gramos de sal, cloruro de amonio. Para pasar de gramos a moles, pues utilizo el factor de conversión entre mol y masa molar. Cancelo gramos, gramos se cancelan con gramos y voy en moles de cloruro de amonio. Pero por estequiometría yo ya veo que una mol de cloruro de amonio produce o contiene una mol de amonio. Entonces en este caso pues es lo mismo. 4.30 por 10 a la menos 2 moles del ácido conjugado amonio. ¿De dónde saco las moles de la base? Pues las moles de la base me dicen que tengo 1.50 litros, ¿cierto?, de solución con esta concentración, 1.130 molar. Aquí es mucho más sencillo el cálculo porque me están dando el volumen de una vez en litros. Entonces podemos ver que litros, con estos litros se cancelan y la respuesta ya me dan moles, 1,695 moles de hidróxido de amonio, y pues esta es la base débil. Entonces ya tengo las moles para simplemente reemplazar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí el ejemplo es un poquito diferente al anterior porque no es que se prepare una solución en un balón aforado, miren que eso no lo dice el enunciado en ningún momento, sino que aquí el disolvente resulta ser la misma solución acuosa de la base. Interesante, ¿no? Aquí no se agrega agua externa, ni se diluye, sino que se aprovecha que el hidróxido de amonio es una solución acuosa y está en una buena cantidad y un volumen de 1.5 litros, y a esas soluciones que se le agregan los gramos de 2,30 masa de cloruro de amonio, ahí se disuelve, y al mezclar, ahí al hacer la mezcla ya preparamos un buffer. Ahora vamos a ver qué pH da ese buffer. Para eso entonces el paso intermedio es primero calcular el pH. pH del buffer será igual al pKb. El pKb es 4.74, el del amoníaco, más logaritmo de la relación de moles de ácido conjugado dividido moles de base. Entonces queda 4.30 por 10 a la menos 2 moles de catión amonio dividido 1.695 moles de hidróxido de amonio. Operando nos da que el pOH del buffer es 3.14. pOH bajitos dice que la solución es básica, pero nosotros desde nuestra infancia o desde toda nuestra historia estamos acostumbrados a movernos en el mundo o en la escala del pH. Entonces, y adicionalmente eso es lo que me pregunta el enunciado del ejercicio. Entonces esta no es la respuesta. Tengo que recordar que pH más pOH es igual a 14. Entonces cuando a 14 le resto 3.14, el resultado es 10.86. Y este pH del buffer mayor que 7 sí me está diciendo que la disolución que yo preparé, claro, me va a amortiguar el pH, es decir, va a resistirse a cambios drásticos de pH, pero adicionalmente me está diciendo que es una disolución buffer de carácter básico. El pH es mayor que 7. Entonces la respuesta tiene total coherencia y podemos estar seguros de que lo hicimos muy bien. Tarea. Entonces ya di la explicación, ya di el contexto, ya di un template de cómo solucionar estos ejercicios. Ahora viene el tiempo de ustedes. Trabajo independiente. Primero, calcula el pH de un sistema amortiguador que contiene la mezcla de 250 mililitros de una solución 1,69 molar de ácido fluorhídrico y 250 mililitros de una solución 1 molar de fluoruro de sodio. Información: la constante de acidez del ácido fluorhídrico. Y segundo, calcula el pH de un sistema amortiguador que contiene una solución 0,13 molar de dimetilamina y una solución 0,30 molar de el cloruro de dimetilamonio. Dato: la constante de basicidad de la dimetilamina, que es igual a 5.4 por 10 a la menos 4. Muy bien, entonces manos a la obra. Este tema es súper importante, súper lindo, y yo no tengo duda de que ustedes podrán abordarlo de manera exitosa, eficiente y sobre todo entendiendo el fenómeno desde la química. Súper invitados a hacer estos ejercicios.